yo sé que tienes unas ganas enormes de que yo te diga el nombre de Casiopea, pero no puedo porque Casiopea es un nombre secreto. Hola, hola a todos, soy Daniela Castillo y les doy la bienvenida a este espacio lleno de cultura y de literatura. Hoy con un invitado muy especial que están viendo ustedes aquí al lado mío. Se trata de Nicolás Buenaventura. Es un hombre que hace un millón de cosas, es un hombre que lo conocí por allá en un concierto que tenía junto a Marta Gómez. Ha pasado mucho tiempo desde eso y ahora me lo encuentro en el tema que siempre tratamos aquí en este espacio y son los libros. Así que Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir el libro que ya les contaremos de qué se trata. Muchas gracias, Daniela, contento de estar aquí y bueno, de hablar de este libro. Tú eres incansable en todos los proyectos que haces. Hace nada teníamos un montón de monstruos, ¿no? Y ya estamos aquí con este libro que les quiero presentar y es Casiopea y las sombras, así que pues estás en constante movimiento. Cuéntame un poquito primero de Un montón de monstruos porque siento que así es muy reciente. Casiopea y las sombras lleva como 4 años, diría yo. Salió cerca de Un montón de monstruos, pero digamos, no, sí, Un montón de monstruos de hecho fue escrito después. Un montón de monstruos es un libro que escribí porque dos primitos me pintaron unos monstruos en servilletas. Yo me los llevé a mi casa, los puse en el escritorio y esos monstruos comenzaron a hablarme de todos los monstruos que yo pintaba de niño, y cuando estaba en el colegio yo pintaba montones de monstruos y dragones y comencé a pensar, y la palabra monstruo, ¿de dónde viene la palabra monstruo? Monstruo viene de mostrar. Muestra lo que eres, muestra tu monstruo, pero para poder hacerlo lo tuve que pintar. Lo pinté completo desde el principio hasta el final, pero lo pinté con mis garabatos. Y una vez terminado, con Juliana, que es la mamá de una de la primita y el primito que me pintaron los monstruos, ella buscó a la ilustradora, Luisa María Arango, y luego con Luisa de Panamericana armamos todo el libro en un equipo, fue un trabajo de equipo. La idea es contar la historia, ¿no? Un poco, entonces quiero que entre los dos tratemos como de ir contando lo que sucede en el libro, y es que Casiopea es una niña que va como hacia donde la tía por una tarea muy específica que tiene, que además me parece maravillosa la tarea, y luego al llegar al lugar pues empieza a dar cuenta que ciertas cosas va faltando su tía y otras cosas por ahí. ¿Qué más pasa? Ella descubre que en el pueblo de donde ella viene todos se han convertido en sombras. Está la sombra del puente, pero ya no se puede pasar al otro lado del río, porque ¿quién atraviesa un puente por su sombra? Y no solamente que descubre las sombras, sino que además va aprendiendo a verlas. Y ve que hay muchas más de las que inicialmente evidentemente aparecían. Y constata una cosa que a mí me pareció aterradora cuando me ocurrió, y es que el colegio donde estudié, donde pasé tantos años, había desaparecido. Así pasó en Cali, el Gimnasio Universitario Cooperativo del Valle desapareció, ya no existe. Allí no queda nada de ese colegio, no queda ni la sombra. Aquí en este caso por lo menos hay la sombra, allí ni la sombra. Y Casiopea se enfrenta a ese mundo ensombrecido. Empiezas a jugar con las palabras, ¿no? Desde el nombre de Casiopea, que viene siendo un nombre secreto, entonces uno también se empieza a preguntar cuál será el nombre real de la protagonista, después con ciertas palabras que nos encontramos en el camino hasta palabras que ella se inventa, entonces también como ese juego empezó a surgir a través de la escritura de Casiopea y las sombras. Hay una imaginación extraordinaria en las palabras. Uno piensa que las palabras son instrumentos que a uno le sirven para nombrar, y es más complejo. Las palabras lo nombran a uno. Las palabras que uno dice están diciendo todo el tiempo quién es uno. Las palabras lo desnudan a uno de una manera absolutamente vergonzosa. Lo ponen al desnudo constantemente en cada momento. Pero las palabras tienen imaginación, una imaginación asombrosa. La palabra entusiasmo, enteos, tener adentro una divinidad. Cada palabra tiene detrás un mundo, y la que juega con esas palabras, Casiopea en este caso, tiene sobre todo una maravillosa capacidad de asombro. ¿Tú has pensado en algún nombre secreto propio? Tengo varios nombres secretos, sí.
y no me los he dado yo, me los han dado en varios lugares donde he estado. Estuve en Malí, en Quito. Hay unos que puedo decir el nombre, como por ejemplo me bautizaron Kunandi Kuyate. Ese es un nombre que me dieron en Quito, donde está el vestíbulo sagrado de los Yeli, que serían como los griots. Eso es en Malí. Puedo decir que Kunandi quiere decir algo cercano a Buenaventura y es un nombre de hombre y de mujer, pero Cuyate no puedo decir qué quiere decir Cuyate. Ese es un secreto, porque a veces el nombre secreto no es solamente el nombre secreto como tal. A veces el nombre secreto es que no puedes divulgar lo que ese nombre quiere decir. Tengo varios nombres secretos, sí. ¿Tú no tienes nombre secreto? Pues es que hasta que empecé a leer el libro me puse a pensar justo eso, dije, ¿qué nombre secreto? Y alguna vez, hace muchos años, cuando tenía una práctica más constante de escribir, sí marcaba mis escritos con otro nombre, y en especial cuando a veces me daba pena como que lo leyeran otras personas, entonces le ponía un nombre en particular, que era un dibujo que mi papá había hecho cuando yo estaba muy pequeña, de una figurita que a mí me gustaba mucho, y él lo marcó diferente y así lo marcaba yo después, pero lo pensé hasta leer el libro. Y Nicolás, por último, yo también quiero saber si pensaste en otra tarea para Casiopea. Casiopea tiene una tarea y tiene relación con unos nombres de unos árboles. ¿Pensaste alguna vez en otra tarea desde el principio, como que tenías pensado que fuera esa tarea puntual? Lo que siempre estuvo desde el principio dominando es la carta de su amigo Federico. Esa carta inconclusa, sí. Esa carta con que mañana te sigo escribiendo y al día siguiente no pasa nada, que crea esa urgencia terrible. Sí, la tarea apareció más en la relación con la tía, y porque la tarea mantenía el vínculo entre la madre, el padre, Casiopea, la escuela donde ella está ahora, es decir, como su presente antes de ese viaje iniciático que ella va a realizar. Me gustó hacer la tarea porque me tocó hacerla a mí, es decir, la tarea me la pusieron a mí, me tocó hacer la tarea de buscar esos árboles y de interesarme por esos árboles, y descubrí el mararay, árbol maravilloso. Solamente quedan 20 en este planeta y los 20 están en Colombia, en San Carlos. La tarea que me queda a mí es un día ir a San Carlos a ver el mararay. Estoy esperando a ver cómo consigo ir a contar cuentos cerca de San Carlos, alguna invitación, algo que me lleve a poder ver los 20 mararays que hay y hablar con ellos. Nicolás, muchísimas gracias por compartirnos toda la historia detrás de Casiopea y las sombras. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ti, Daniela. Y un gusto que hayas leído a Casiopea, que hayas conocido esa historia. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias por seguir este espacio que ustedes saben que está lleno de cultura, de literatura, así que recuerden que, como siempre, que leer, conocer personas y viajar es la verdadera riqueza de la vida. Chao, chao. En cuanto a eso de hacer muchas cosas y de ser incansable, uno en realidad sí parecería que hago muchas cosas, pero en realidad lo que hago lo que puedo, y los proyectos llegan así. Hay proyectos que llegan como esta historia que empezó en cartas con Alecos, que comenzamos a escribirnos de la historia de Casiopea, o ese montón de monstruos por esos dos monstruos, pero en realidad es la vida la que escribe. Uno simplemente está atento, trata de leer y luego eso hace lo que puede.